En una reciente declaración, Nicolás Maduro ha expresado su postura respecto a las negociaciones internacionales, enfatizando su deseo de no opinar públicamente sobre los asuntos internos de otros países, incluidos los gobiernos de Lula en Brasil, Petro en Colombia y México. Maduro subrayó su compromiso con una diplomacia discreta y el respeto por la soberanía nacional, distanciándose de lo que denominó diplomacia de micrófono, una práctica que rechaza en favor de interacciones más privadas y medidas. Te invito a suscribirte y a seguir este video hasta el final, para apoyar la lucha del pueblo venezolano por su libertad. La postura del presidente venezolano surge en respuesta a un comunicado conjunto de México, Colombia y Brasil, que instaron a Venezuela a permitir la verificación independiente de las elecciones y a respetar las decisiones del Consejo Nacional Electoral, CNE, en lugar de apoyarse en el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, para la resolución de disputas electorales. Este consejo sugirió la necesidad de transparencia y legitimidad en el proceso electoral venezolano, a lo que Maduro respondió argumentando que la situación en Venezuela es demasiado compleja para ser juzgada externamente y afirmó que existe una campaña de desinformación en su contra. Maduro también hizo referencia a las negociaciones de paz en Colombia, afirmando que Venezuela ha sido un actor clave y respetuoso en el proceso, a pesar de sus propios desafíos internos. Según él ni su equipo han opinado o interferido públicamente en los asuntos internos de Colombia, practicando lo que él considera una diplomacia prudente y respetuosa. Además, el líder venezolano mencionó que está pendiente una conversación con los presidentes de México, Brasil y Colombia, expresando su esperanza de que esta interacción contribuya a mejorar las relaciones y fortalecer la colaboración regional. Maduro subrayó que siempre ha buscado mantener un diálogo constructivo con sus homólogos internacionales, basado en el respeto mutuo y en el entendimiento de que cada país tiene sus propias dinámicas y desafíos internos. Estas declaraciones de Maduro reflejan un intento de Venezuela por navegar cuidadosamente en un entorno internacional complejo, donde la diplomacia y el respeto por la soberanía de cada país son cruciales para mantener relaciones estables y constructivas. Maduro busca presentarse como un líder que, a pesar de las críticas y las presiones internacionales, prefiere la negociación y el diálogo discreto sobre el espectáculo público y las declaraciones provocativas. En este contexto, la comunidad internacional sigue observando de cerca para ver cómo estas interacciones diplomáticas se desarrollan y cuál será su impacto en la situación política y social de Venezuela. En una reciente declaración, Nicolás Maduro intentó clarificar la complejidad de la situación política venezolana, en un intento de contrarrestar lo que él describe como una campaña global de desinformación y mentiras contra su régimen. Maduro enfatizó que, a pesar de las acusaciones, su gobierno se ve obligado a negociar para aclarar malentendidos y asegurar la estabilidad nacional, sugiriendo que las críticas a su administración son exageradas y mal dirigidas. Sin embargo, su tono medido y la naturaleza controlada de sus comentarios revelaron, según los observadores, una defensa frágil frente a las acusaciones de manipulación electoral y represión interna severa. Estos comentarios de Maduro vienen en un momento en que la presión internacional ha crecido debido a acciones gubernamentales que muchos consideran antidemocráticas y opresivas. Además, Maduro insistió en que su gobierno no practica la diplomacia de micrófono, una declaración que buscaba presentar una imagen de discreción y respeto hacia la soberanía de otros países. Contradictoriamente, recordó la ocasión cuando cuestionó la integridad del proceso electoral en Brasil y criticó abiertamente políticas de otros países de la región como Argentina y Ecuador, mostrando una incongruencia entre sus palabras y sus acciones pasadas. Esta estrategia retórica se pone de manifiesto especialmente cuando se refiere a las relaciones con Colombia. Recientemente, su gobierno respondió a declaraciones del canciller colombiano sobre las conversaciones con Miraflores para asegurar una transición pacífica postelectoral, proclamando que la única transición en Venezuela sería hacia una profundización del socialismo bolivariano, desechando cualquier sugerencia de cambio político significativo. Maduro busca, por un lado, tranquilizar a sus aliados y a la comunidad internacional, afirmando que está abierto al diálogo y la negociación, mientras por otro lado, mantiene una postura firme y hasta combativa frente a críticas y presiones externas. Esta dualidad en su discurso intenta navegar entre la necesidad de apaciguar las tensiones internacionales
y la urgencia de mantener firmeza ante sus partidarios dentro del país. La situación política en Venezuela continúa siendo un campo minado de contradicciones y desafíos, tanto para Maduro como para la comunidad internacional que observa y reacciona a cada paso dado por su gobierno. Mientras Maduro presenta una fachada de cooperación y apertura, las acciones de su gobierno y su retórica sugieren una realidad más compleja y turbulenta. En un reciente intercambio retórico, Diosdado Cabello respondió con fuerza a las declaraciones del canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, quien había mencionado la necesidad de una transición política en Venezuela. Cabello, conocido por su estilo directo y a veces provocador, desestimó las sugerencias de Murillo calificándolas de palabras necias a las cuales él prefiere oídos sordos, sugiriendo que tales comentarios son meras intrusas de un agente del imperio que no comprende la soberanía venezolana. La acusación de Cabello hacia Murillo escaló, etiquetándolo como un cachorrito del imperio que, según él, está más al servicio de los intereses estadounidenses que de los colombianos. Esta confrontación verbal es un reflejo de la tensión constante entre Venezuela y algunos gobiernos vecinos respecto al tema de la interferencia en asuntos internos y la legitimidad de las voces externas en la política venezolana. El tema de la transición política ha sido un punto caliente en las relaciones internacionales de Venezuela, con múltiples llamados de gobiernos extranjeros a favor de cambios democráticos en el país. Sin embargo, según Cabello, estas discusiones sobre la transición son vistas como amenazas a la estabilidad y soberanía nacional, llevándolo a reafirmar la posición del gobierno de que Venezuela posee el mejor sistema electoral del mundo, con múltiples auditorías que garantizan su transparencia y fiabilidad. Además, Cabello criticó las prácticas electorales de otros países como Estados Unidos y Brasil, donde, según él, las auditorías electorales son insuficientes o inexistentes, argumentando que Venezuela, en contraste, realiza auditorías exhaustivas, incluyendo un proceso denominado auditoría caliente, que implica la revisión del 5% de las mesas electorales. Estas declaraciones de Cabello no solo buscan defender la integridad del sistema electoral venezolano, sino también desviar la crítica internacional y minimizar las voces que llaman a una transición política. Al mismo tiempo, revelan una estrategia de comunicación que intenta desacreditar y ridiculizar a los críticos, tanto nacionales como internacionales, mostrando una mezcla de desdén y desafío que caracteriza la retórica del gobierno frente a las presiones externas. A pesar de estas afirmaciones, la comunidad internacional sigue expresando preocupaciones sobre la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Los llamados a la transición continúan siendo un tema relevante en las discusiones sobre la política venezolana, reflejando la división entre las percepciones internas del gobierno y la visión que tienen otros países de la situación venezolana. Mientras tanto, la situación política en Venezuela sigue siendo un punto focal de debate y análisis, con implicaciones que afectan no solo a la región, sino a la geopolítica global. En el complejo panorama político de Venezuela, las tensiones entre el gobierno y la oposición se han intensificado significativamente debido a las persistentes disputas sobre la transparencia y legitimidad de los procesos electorales. Funcionarios del gobierno, en un esfuerzo por defender la integridad del sistema electoral, han afirmado repetidamente que Venezuela posee una legislación electoral exhaustiva y bien estructurada. Según estos funcionarios, cualquier discrepancia con los resultados electorales debe ser manejada de acuerdo con los procedimientos establecidos, presentando pruebas concretas por parte de aquellos que cuestionan los resultados. Esta defensa se basa en la rigurosidad de la Ley Orgánica del Poder Electoral y el Reglamento General de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, que delinean claramente los procedimientos y auditorías que deben seguirse. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones de transparencia procesal, hay acusaciones recurrentes por parte de la oposición de que estos mecanismos son manipulados o no se siguen adecuadamente. En respuesta a estas preocupaciones, algunos miembros de la oposición han intentado publicar lo que afirman son las verdaderas actas electorales, lo cual ha sido rápidamente etiquetado por las autoridades como fraudulentas y carentes de los elementos legales necesarios, como firmas de testigos y huellas dactilares. Más allá de las disputas técnicas sobre la documentación electoral, la narrativa del gobierno también intenta desacreditar a líderes opositores como María Corina Machado,
a quienes se describe como incapaces de participar efectivamente en el diálogo político o influir en el proceso debido a su supuesta falta de una posición oficial o un mandato claro. Este enfoque parece ser un esfuerzo por minimizar la influencia y la legitimidad de las voces críticas, sugiriendo que estas figuras no poseen la autoridad o el apoyo necesario para desafiar el status quo. El ambiente político se complica aún más con las acusaciones mutuas de manipulación y desinformación. Cada parte acusa a la otra de distorsionar los hechos para beneficiar sus propios intereses políticos, creando una atmósfera de desconfianza y escepticismo entre el público y dificultando la capacidad de llegar a un consenso o entendimiento mutuo. En este contexto de retórica inflamada y acusaciones cruzadas, la figura de Enrique Márquez emerge como un crítico vocal de la administración actual. Márquez ha desmentido repetidamente las afirmaciones del gobierno sobre la integridad del proceso electoral y ha pedido una verificación independiente y transparente de los resultados, que refleje fielmente la voluntad del electorado venezolano. Su insistencia en la necesidad de una revisión independiente de las actas electorales destaca la profunda desconfianza en las instituciones oficiales encargadas de supervisar las elecciones en Venezuela. Así, Venezuela se encuentra en un punto crítico donde la fe en su sistema electoral y en las instituciones democráticas está en juego. La constante disputa sobre la legitimidad de las elecciones y la transparencia del proceso electoral no solo afecta la estabilidad política interna, sino que también tiene implicaciones significativas para la percepción internacional del país. Los llamados a una reforma electoral comprensiva y a la adopción de medidas que aseguren la integridad del voto son cada vez más urgentes, mientras la comunidad internacional observa con preocupación, esperando señales de un compromiso genuino con la democracia y la resolución pacífica de conflictos políticos. La capacidad del país para navegar por estas aguas turbulentas será crucial para su futuro, con la esperanza de que pueda avanzar hacia una mayor estabilidad y justicia social para todos sus ciudadanos. En el actual clima político de Venezuela, la transparencia del proceso electoral se ha convertido en un tema de gran preocupación y debate. Según la legislación venezolana, específicamente la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su correspondiente reglamento, se establece que los testigos electorales de cada candidato deben estar presentes durante todas las fases del proceso electoral, incluyendo el crucial momento del escrutinio de votos. Sin embargo, informes recientes indican que los testigos del candidato Edmundo González Urrutia, quien ha sido proclamado presidente electo, no fueron permitidos en la sala de totalización durante las etapas iniciales del conteo. Una omisión que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso. El artículo 337 del reglamento especifica que cada testigo debe recibir un ejemplar impreso del acta de escrutinio de la mesa correspondiente inmediatamente después de concluido el conteo. Este procedimiento es fundamental para garantizar la transparencia y permitir una verificación adecuada de los resultados por parte de todas las facciones políticas involucradas. A pesar de estas claras disposiciones legales, ha habido denuncias de que esto no se cumplió, especialmente en lo que respecta a los testigos de la oposición, lo que sugiere un posible incumplimiento deliberado de la ley destinado a oscurecer el proceso electoral y manipular sus resultados. Diosdado Cabello, una figura central en el gobierno venezolano, ha proclamado tener en su posesión las actas necesarias que podrían clarificar cualquier disputa electoral. Sin embargo, estas actas aún no han sido entregadas al comando de la oposición, lo que genera más sospechas y preguntas sin respuesta sobre las actividades del Consejo Nacional Electoral. Además, la ley estipula que estos documentos no solo deben ser entregados a las juntas electorales y oficinas regionales pertinentes, sino también a los testigos de los partidos que obtuvieron las 3 primeras mayorías de votos en cada mesa, para asegurar una distribución equitativa y transparente de la información electoral. La situación se agrava con la detención de miembros de la oposición y testigos electorales, quienes han sido acusados y en algunos casos penalizados por supuestas violaciones de la ley electoral. Estas acciones han sido interpretadas por muchos como un intento de intimidar y silenciar a la oposición, impidiéndoles desafiar o incluso cuestionar los resultados electorales oficiales. En este contexto, la figura de María Corina Machado emerge como una líder opositora cuya influencia y capacidad de movilización sigue siendo significativa a pesar de los intentos del gobierno por minimizar su papel.
Machado ha estado activamente involucrada en las negociaciones postelectorales y ha desempeñado un papel crucial en mantener la presión internacional y local sobre el gobierno para que se respeten las normativas electorales y se asegure una transición pacífica y democrática. Este complejo escenario destaca la lucha continua por la democracia en Venezuela y subraya la importancia crítica de mantener sistemas electorales transparentes, accesibles y justos. La comunidad internacional, así como los observadores locales e internacionales, continúan vigilando de cerca estos desarrollos, esperando que se tomen medidas concretas para resolver estas disputas y restaurar la confianza en las instituciones democráticas del país. A medida que Venezuela navega por estas turbulentas aguas políticas, el respeto por la ley y la integridad electoral seguirán siendo de vital importancia para el futuro de su democracia. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y hasta pronto.